Queridos compañeros, estudiantes y maestros, antes de comenzar esta reunión binacional sobre problemas de delincuencia que hemos preparado con el Departamento de Sociología de la Universidad de Nuevo México, quisiera presentarles a ustedes las personalidades que nos acompañan esta tarde. En primer lugar, quiero presentarles a ustedes al licenciado Jesús Carvajal Casas, quien viene en representación del licenciado Enrique Villarreal Macías, rector de nuestra universidad. El doctor Pedro David, director del Departamento de Sociología de la Universidad de Nuevo México. El doctor David es uno de los más connotados especialistas sociólogos en América Latina. Tiene trabajos muy importantes en el aspecto social latinoamericano. Él es reconocido mundialmente como uno de los pioneros de la sociología latinoamericana y es vicerrector de la Universidad John F. Kennedy de Buenos Aires, la cual fundó hace algunos años. Es un gran honor tener a tan distinguida personalidad con nosotros. Se encuentra con nosotros también uno de los más connotados sociólogos en los Estados Unidos, autor de innumerables estudios y ensayos, incluyendo los libros de texto que nosotros usamos en la Universidad en Sociología, el doctor Melvin Deleflor. Por parte nuestra, por parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, se encuentra con nosotros el licenciado Jorge Quintana Silveira, quien fungirá como comentarista esta tarde. El licenciado Luis Alfonso Mayorga, director de la Escuela de Derecho. El licenciado Sergio Osvaldo Romo, jefe de enseñanza matutino de ICSA. Y quienes estarán representando como ponentes esta tarde a la universidad, dos distinguidos y connotados abogados de la localidad. Tengo el placer de presentar a ustedes uno de los maestros más queridos de nuestro instituto, el licenciado Roberto Vargas Luna. Y a uno de los más prestigiados abogados también de la localidad, el licenciado Ismael Ruiz, juez segundo del distrito en el estado. Como platicábamos hace unos momentos, nuestros visitantes y nosotros queremos que esta reunión no revista un carácter extremadamente formal, sino que en realidad se constituya en el primer paso sólido que pudiéramos dar en un intercambio de experiencias y de material, tanto físico como humano, con nuestros compañeros de la Universidad de Nuevo México. En realidad, esta reunión marca la pauta de una serie de reuniones que tendremos con especialistas de la Universidad de Nuevo México y una serie de estudios que conjuntamente haremos sobre los problemas sociales que aquejan a ambos lados de la frontera. Vamos a pedirles a todos ustedes que todos aquellos comentarios o preguntas que se tengan lo pueden hacer con toda libertad. El doctor Pedro David nos hablará sobre la situación en América Latina, toda vez que es un material que conoce a la perfección. El doctor Deleflor nos hablará sobre la situación social y la relación social con el fenómeno de la delincuencia en los Estados Unidos. Y nuestros compañeros ponentes por Ciudad Juárez harán un análisis comparativo de la situación nuestra con respecto a penalidad y con respecto a los factores sociales que involucran al delincuente. De tal suerte, pues,
que una vez que hemos, antes de dar la bienvenida o empezar nuestros trabajos, a nombre del señor rector, el licenciado Jesús Carvajal Casas dirigirá unas palabras de bienvenida a nuestros invitados. Muchas gracias, doctor. Distinguidos visitantes, a nombre de nuestro rector, el licenciado Enrique Villarreal Macías, quiero darles a ustedes la más sincera de las bienvenidas, con el deseo de que su estancia sea verdaderamente placentera. Nos congratula a los integrantes de nuestra máxima casa de estudios tener tan distinguidos visitantes en este intercambio de experiencias, de impresiones y de conocimientos que evidentemente van a contribuir para elevar el nivel académico de nuestra institución. Sabemos por referencias de la profundidad de sus conocimientos, de la experiencia tan vasta que tienen ustedes que nos distinguen con su visita. Tenemos la certeza de que este simposium sentará un precedente de suma trascendencia en nuestra casa de estudios. Les deseamos éxito en el tratamiento de un problema de tan profundo contenido como es el de la delincuencia a nivel binacional. Qué bueno que instituciones educativas de diferentes países se ocupan de hacer este tipo de estudios. Qué bueno digo, porque en lo que a nosotros respecta como mexicanos y principalmente como juarenses, vivimos en una frontera que resulta compleja en la comisión de las conductas delictivas. Preocupa a la ciudadanía juarense la proliferación de algunos centros que motivan precisamente la comisión de hechos delictivos, con la certeza, insisto, de que esto redundará en beneficio tanto de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez como de todos los jóvenes estudiantes y trabajadores de nuestra querida Ciudad Juárez. Les damos a ustedes la bienvenida y les deseamos el éxito a que ya me he referido con anterioridad. Muchas gracias. Pues bien, para comenzar nuestra reunión, voy a ceder la palabra al licenciado Roberto Vargas Luna, quien será nuestro primer ponente esta tarde. Quiero hacer una breve referencia al licenciado Vargas Luna. Él es egresado de la Universidad de Guanajuato. Fue secretario de la sección penal en el juzgado distrito en esta ciudad. Actualmente es presidente de la Junta Especial número 1 de la Junta de Conciliación y Arbitraje y es jefe de enseñanza en el Instituto de Ciencias Sociales. Con ustedes, el licenciado Vargas Luna. Mi participación en este acto tan significativo. Quiero agradecer al comité organizador del mismo. Habiéndonos reunido en esta ocasión para hablar sobre aspectos tan importantes de la vida social, como es las causas que originan la delincuencia, he considerado también de suma importancia hablar previamente sobre lo que es el derecho penal y cómo se originó esta rama del derecho público interno. La historia del derecho penal la podemos separar en 5 grandes etapas. La primera de ellas, que ustedes ya conocen por sus estudios de sociología, es la que se refiere a la época bárbara, o sea,
a la etapa de la venganza privada. Este periodo del derecho penal se caracteriza principalmente por la ausencia de una autoridad suficiente, capaz de reprimir las faltas que se cometieran en el conglomerado social en el que se desarrollaba el individuo. Debido precisamente a esta ausencia de una autoridad, el sujeto que era ofendido tenía que hacerse justicia por sí mismo. Y era tal la obligación que prevalecía en este aspecto que no únicamente competía al individuo como hombre, sino también a las mujeres como miembros del clan ofendido. Posteriormente, el sujeto se organiza de una manera teocrática, es decir, en derredor de una divinidad. Ya existe alguien que va a hacer justicia ante la ofensa que fue proferida a aquella persona. En esta etapa son los sacerdotes, los representantes de la justicia y los que van a aplicar la sanción a los presuntos delincuentes. Sin embargo, en este periodo teocrático, al igual que en la actualidad, existían diferentes sanciones según la clase social a la que pertenecía el individuo. Como saben ustedes por sus estudios de historia, pues la mayoría de los pueblos antiguos se dividían conforme a la ocupación que desarrollaban en las clases sociales. Existían los guerreros, la clase aristocrática, etc. Entonces, pues, conforme a la condición del sujeto, era la pena que se aplicaba. Lógicamente, a las personas humildes, pues, correspondía una penalidad sumamente agravada en relación con la ofensa cometida. Como decía en un principio, pues esto todavía se observa en nuestro medio, debido a la clase social y, en consecuencia, pues, a la influencia que tenga la familia del sujeto presunto delincuente. Bien, posteriormente el individuo se organiza ya políticamente y nos encontramos en presencia de la concepción política. Ya no son los sacerdotes los que van a impartir justicia, sino algo pues un poquito peor, porque ya corresponde a los jueces de entonces aplicar las sanciones a los delincuentes. Observamos la misma situación que en el periodo anterior. Conforme a la clase social, también corresponde la pena a aplicar. Ante tales injusticias, surge una corriente en defensa de los delincuentes y se origina así la otra etapa que conocemos con el nombre de tendencia humanitaria. Son los pensadores, los filósofos, los que vienen a mostrar su inconformidad mediante los ensayos que publican para remediar aquella situación tan injusta que prevalecía en las prisiones. El principal exponente de toda esta situación, de toda esta corriente, es César Bonacena, conocido también como Marqués de Beccaria. Fue la persona que con su obra del delito y de las penas viene a revolucionar la época de aquel entonces. Ya ante esta inconformidad, continuamos con un periodo que se denomina científico y que agrupa a las corrientes filosóficas de aquel entonces en dos grandes escuelas: la escuela clásica y la escuela positiva.
Pero como en esta ocasión lo que nos importa es hablar de las causas que originan la delincuencia, abordaré brevemente el tema de la escuela positiva con Lombroso y Perry. El primero de ellos, César Lombroso, que era un médico de profesión, creyó encontrar los primeros vestigios de la delincuencia en unas plantas que se alimentaban de insectos para sobrevivir. Posteriormente hizo estudios sobre el genio y el delincuente, a los cuales tenía como seres anormales. Este pensador manifestaba que el delincuente es un ser atávico, un retrógrada, que al cometer el delito se está asemejando a las clases primitivas. Posteriormente pensó encontrar los orígenes de la delincuencia en la epilepsia. Y por último hablaba del delincuente nato, al que caracterizaba físicamente como un individuo de brazos largos, de una enorme cavidad craneana y otros rasgos que lo distinguían de las demás personas. Esta teoría del Lombroso propiamente ya pues va en declive, en atención a que sabemos que no es cierto que los delincuentes sean retrógradas. Tan es así que sabemos también, o al menos tenemos indicios por medio de las noticias de la prensa, que existen agrupaciones realmente organizadas para delinquir, como es el tráfico de drogas a nivel internacional, la trata de blancas, etc. Así es que no es cierto que el delincuente es un ser atávico, es un retrógrado. Por otro lado, Enrico Ferri, exponente también de esta escuela positiva, hablaba de un determinismo físico, sociológico en el delincuente. Es decir, la conducta del sujeto es un producto del medio ambiente en el que se desenvuelve. Y Enrico Ferri decía que el delincuente no es aquel sujeto que comete un hecho delictuoso, sino que independientemente de esta circunstancia, que cometa o no un delito, existe en nuestra sociedad y que hay que buscarlo para marginarlo del grupo social, para que no realice ningún perjuicio en contra de la misma. Indicaba que la sociedad es como un ser orgánico, que así como nuestro cuerpo rechaza el germen que puede provocarnos una enfermedad, también la sociedad rechaza al delincuente. Bien, ya analizadas en forma histórica estas escuelas y las etapas del derecho penal, quisiera hablar de la manera como se realiza el delito. Podemos separar en dos aspectos la realización de un hecho delictuoso. Primero, una fase interna, y segundo, una fase externa. En la fase interna encontramos la concepción, o sea, la ideación del delito. Posteriormente,
nos encontramos frente a la deliberación, o sea, ese choque psicológico del individuo entre sus principios morales o religiosos que le impiden cometer el delito frente a los motivos que tiene para hacerlo. Y posteriormente, ya cuando ha triunfado, digamos así, el aspecto negativo del sujeto, nos encontramos frente a la resolución de delinquir. Hasta aquí la etapa interna, que absolutamente interesa al derecho penal, porque la idea criminosa del sujeto no ha traspasado ni ha surtido ningún efecto en el mundo exterior, sino es hasta la fase externa en la cual se va a realizar el delito. Y es primeramente los medios preparatorios de que dispone el individuo para realizar su conducta antijurídica. Posteriormente, inicia la etapa de ejecución, que no hay que confundir con la consumación, porque son dos aspectos completamente distintos en materia penal, la ejecución y la consumación. Podemos estar en presencia únicamente de un principio de ejecución sin que se llegue a la consumación del hecho delictuoso. Y la consumación pues será la integración del delito en todos sus elementos. Bien, el sujeto ya ha realizado su conducta antijurídica, ya cometió un delito, ya se encuentra ante su juez para que éste, mediante el procedimiento penal, le aplique la sanción que le corresponda. Es un tema sumamente importante hablar de las sanciones en nuestro medio jurídico, o sea, de las penas que se aplican al delincuente. En nuestro código existen aproximadamente 24 clases de sanciones. Las más importantes de ellas, ustedes ya han oído hablar de las mismas, son la prisión o pena privativa de libertad y la sanción pecuniaria o la multa. Lo que nos importa es la sanción privativa de libertad. ¿Qué efectos ha tenido en nuestro medio para la rehabilitación del delincuente? Desgraciadamente no podemos cerrar los ojos ante la dura realidad que priva en nuestro medio social. Nuestras prisiones, nuestros reclusorios, en términos generales, se encuentran atestados de personas que por determinada circunstancia han delinquido. Sin embargo, el espíritu del legislador de otorgar facultades al órgano jurisdiccional para aplicar la pena se pierde en la dura realidad. Ninguna pena, creo, en ningún caso concreto, tal vez se haya logrado la rehabilitación del delincuente. En nuestro medio, en Ciudad Juárez, existen aproximadamente 900 personas privadas de su libertad en la penitenciaría municipal, siendo que el inmueble fue construido para un conglomerado mucho menor. Ahora bien, ¿de qué medios disponen las autoridades carcelarias para lograr el fin efectivo de la pena
que es la corrección y rehabilitación del delincuente. Dado el presupuesto y dado el gran número de individuos internos, pues nunca se logra que el sujeto se reincorpore a la sociedad efectivamente rehabilitado. Hemos leído en la prensa que ya se va a realizar la construcción de una nueva penitenciaría, pues nada más que solamente se puso la primera piedra y creo que es la última también, porque no se ha realizado ningún avance en este aspecto. Así pues, señores, esta es la realidad de nuestro medio jurídico en relación con las personas delincuentes. Personas que, pues no únicamente deben de concretarse los jueces a aplicar una sanción privativa de libertad, sino que, como lo pide el propio legislador, debe de realizarse un estudio de la personalidad del delincuente, y conforme a ese estudio se determinará el grado de temibilidad de la persona que delinque, porque el legislador ha determinado ciertos grados de temibilidad que están entre la mínima, la media y la máxima. Entonces, conforme a las circunstancias del hecho y de la persona que delinque, será la pena a aplicar. Pena que únicamente se concreta a marginar al sujeto de la sociedad y que, desgraciadamente, no por causas imputables a las autoridades, no se logra la rehabilitación del sujeto. Es todo, señores. Muchas gracias. Quiero recordarles que los comentarios y las preguntas, los comentarios y las preguntas que deseen hacer, les voy a suplicar que esperemos a que todas las exposiciones se hayan realizado, toda vez que si hiciéramos preguntas y comentarios a cada uno de los ponentes, esto nos llevaría mucho tiempo, de tal forma que ustedes pueden ir escribiendo sus comentarios o sus preguntas y al final vamos a tener un periodo para contestarlas todas. Quiero presentar ahora a ustedes al licenciado Ismael Ruiz Martínez. Él es egresado también como licenciado Vargas Luna de la Universidad de Guanajuato. Fue juez penal en la misma ciudad, fue secretario proyectista del Tribunal de Circuito y secretario de Estudio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente es juez de distrito en Ciudad Juárez. Con ustedes el licenciado Ruiz Martínez. Después que el licenciado Vargas Luna se ha referido a la parte teórica del derecho penal, yo voy a intentar solamente referirme a algunas cuestiones prácticas, sobre todo el tema que se plantea en este simposio es a nivel de delincuencia binacional, delitos que se suscitan entre uno y otro país. Es evidente que este problema surge cuando se vive en ciudades fronterizas, en las ciudades del sur de los Estados Unidos y en las ciudades del norte de México. Desde luego que surge también cuando se es limítrofe con otros países, pero creo que en este caso nos concretamos a referir lo que acontece entre las ciudades de Estados Unidos y las ciudades de México, y concretamente lo que sucede en Ciudad Juárez, porque es de lo que tenemos conocimiento directo. No es toda la gama de delitos
que se tipifican en el Código Penal americano o en el Código Penal mexicano, las que se originan normalmente, son determinados tipos de delitos. Se suscitan, por ejemplo, robos cometidos en el extranjero. Esto lo hablo de parte de los nacionales mexicanos. Delitos que se denominan contra la integridad corporal, o sea, delitos de lesiones, homicidio, delitos que se cometen por imprudencia, y lo que en boga está, delitos contra la salud, que así se denominan en México. En el tiempo que tengo de trabajar en el juzgado de distrito, que es semejante a una corte federal de los Estados Unidos, escasamente he visto que surjan o que se acuse a personas por otro tipo de delitos que no sean estos. Yo creo que a la mayor parte de los concurrentes les interesa conocer sobre todo en lo referente a delitos contra la salud. Hace un momento, oyendo la plática del licenciado Vargas, advertí que existen, no porque sea una cuestión novedosa, sino simplemente porque lo advierto de momentos, que existen varias causas que originan la delincuencia a nivel binacional. Sobre todo me estoy refiriendo de parte del nacional mexicano que comete delitos en el extranjero o comete delitos que tienen repercusión en el extranjero. Y ellas son esencialmente causas internas, causas subjetivas propias del individuo. Estas causas, me imagino yo, que aquí el señor doctor Pedro David, como gran sociólogo, las conocerá en toda su profundidad y pues tendrá una mejor técnica para expresarlas que yo. Pero una de esas principales causas que originan la delincuencia es la situación económica de los individuos. En México, originada por un gran desempleo. Cuando una persona se decide a cometer una infracción, como denomina el Código del Estado de Chihuahua, una infracción antisocial, porque va en contra de la sociedad, pues es por una situación económica que tiene que resolver. Otra de las causas internas también en el individuo que lo orillan a la comisión de delitos es su falta de preparación, educativa. Desde luego, esta causa la debía haber mencionado en primer término, porque una persona normalmente que tiene preparación, pues también tiene la forma de allegarse medios económicos y evitar la delincuencia. Posteriormente anoté otras causas que no pudiéramos considerar necesariamente que inducen a la comisión de delito, y es ya una causa un poco egoísta de parte de los individuos, que es la ambición, una ambición desmedida de obtener lucros que no logra allegarse con sus cualidades, con su forma de preparación. Una persona que vive bien, modestamente digamos, pero que vive bien, no tiene carencias, pero simplemente tiene ambición, es capaz de cometer delito por tener bienes fuera de la ley. También otra causa que se me ocurría, o que no se me ocurre, sino que sí es la falta de preparación moral, pérdida de valores morales que se originan no por la educación que imparte el Estado, sino por la educación familiar.
Esto influye enormemente en los individuos para que no sepan hacer valoración de los bienes, no sepan respetar el derecho ajeno y se encaminen a la comisión de un delito. Ahora nosotros contamos en nuestro país con una vecindad sumamente atractiva para inducir al nacional a cometer un delito que repercute en los Estados Unidos, el vecino país. ¿Cuál es ese atractivo? Pues que eso todo el mundo lo sabe, es el país con un nivel de vida más elevado, es el nivel de vida mayor elevado de todo el mundo. Luego, allí está el atractivo del dinero, está el atractivo de la obtención ilícita de bienes. Así, los habitantes de la frontera, gentes de escasos recursos económicos, se aventuran a cruzar la línea divisoria para ir a cometer robos. A veces son robos insignificantes, pero que pueden traducirse en un cometer lesiones, homicidio, y llega el caso de que aún violaciones. Otro gran atractivo para cometer delito es los delitos contra la salud. También sabemos que los Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas en el mundo y México es uno de los mayores productores de drogas. Eso determina a muchos individuos a cometer delitos de esta naturaleza. Es bien conocido a través de la prensa y de todos los medios informativos que el gobierno de los Estados Unidos proporciona ayuda económica al gobierno mexicano para combatir el narcotráfico. Y es bien conocido también que el gobierno mexicano también se ha empeñado en que no haya tanta producción de estupefacientes en México. En México, ustedes saben, las clases económicamente débiles no consumen estupefacientes caros, se limitan al consumo de estupefaciente barato, como es la marihuana, pero otro tipo de estupefacientes que son sumamente caros no los puede pagar el común de la población mexicana, así que deben exportarse a otros países. Esto que expreso es únicamente a forma explicativa y de ninguna manera justificativa. También, para no ser demasiado extensos en el tema, anoté alguna cuestión que planteó el licenciado Vargas referente al sistema penitenciario. Es cierto lo que él dijo, que en México las prisiones tienen el carácter represivo y no de rehabilitación por sus condiciones, pero esto también está condicionado por las carencias económicas del país, que destina otros recursos, o que destina la mayor parte de sus recursos en otros renglones como son la educación. He visto también, me ha tocado la oportunidad de estar en alguna prisión de los Estados Unidos, y la Tuna del Paso, y aunque son prisiones que tienen adelantos, no deja de ser la medida un sistema represivo, pues incluso los sociólogos que trabajan ahí refieren que sus sistemas para regenerar al individuo no son del todo eficaces, o no son todo lo eficaces que ellos quisieran. Ellos cuentan con un sistema de estadística para determinar
cuál es la cantidad de individuos que rehabilitan o que logran rehabilitar. Pero cuando salen de la prisión, es decir, cuando se supone que el individuo sale rehabilitado, ellos pierden la huella de aquel individuo. Ya no van a saber cuál es su actuar después de que ha cumplido una pena, y entonces no saben si los sistemas que utilizaron para rehabilitar fueron efectivos o no fueron efectivos. Yo quisiera concluir en esta parte mi exposición, porque quisiera que los estudiantes de los Estados Unidos que vienen ahora a visitarnos nos manifestaran concretamente cuál es su inquietud y poder hacer una contestación a un caso concreto, ya sea teórico o práctico, como lo tengan apuntado. Muchas gracias. Ciudadano Luis Martínez. Ahora quisiera presentarles a todos ustedes a nuestro tercer ponente, el doctor Pedro David, a quien previamente he presentado ya. El doctor Pedro David hablará sobre el derecho y la sociedad. En primer término, quiero agradecer profundamente en nombre del Departamento de Sociología de la Universidad de Nuevo México y a título personal la oportunidad que se nos ha brindado de entablar este diálogo con ustedes, especialmente a través de las gestiones y preocupación de nuestro distinguido amigo, el licenciado Miguel Lucero Palma. En verdad, el tema de este simposio refleja una preocupación permanente nuestra. La relación que hay entre los sistemas jurídicos y las condiciones sociohistóricas de los países a los que esos sistemas se aplican. Uno de los problemas centrales, diría yo, no solamente de Latinoamérica, sino de todos los países, es el desajuste permanente entre la norma jurídica y especialmente la norma jurídico-penal y las condiciones sociohistóricas de esos países. Generalmente, los códigos penales latinoamericanos han tenido grandes influencias de doctrinas y normas europeas o de otros países sin los estudios previos, criminológicos, sociológicos necesarios para ver de qué manera se puede evitar o aminorar ese desajuste permanente entre la norma jurídica y la sociedad. Por ejemplo, nosotros presumimos que en una población cualquiera las normas de un código son conocidas por aquellos a los que se ha de aplicar la misma. Pero ¿qué pasa cuando tenemos la situación de Latinoamérica donde más del 35% de sus niños de edad escolar a veces no pueden concluir el ciclo primario ni ir a la escuela por falta de instrucción? Y sin embargo, le estamos aplicando el criterio romano que la ignorancia de la ley no excusa el delito. Pero no solamente eso, les exigimos normas de conducta como si la sociedad hubiera provisto a estos grandes sectores sociales desposeídos de América Latina de las condiciones de salubridad, de vivienda, de educación, de cuidado paternal, de protección integral. Y todos sabemos, yo he recorrido
todos los países del continente y asesoro a la Organización de Estados Americanos en su área de delincuencia. Todos conocemos las condiciones trágicas en que se desenvuelve la niñez en Iberoamérica. Condiciones trágicas que van desde la carencia a temprana edad de un hogar hasta la imposibilidad material de subvenir a sus más ínfimas necesidades. Pero además de eso, tienen que sufrir la discriminación del funcionamiento de la norma jurídica que varía de clase social a clase social y de sector económico a sector económico. He realizado estudios, por ejemplo, criminológicos, comparando no solamente las ciudades latinoamericanas entre sí, sino recuerdo un estudio comparando el problema del tratamiento judicial de menores en la ciudad de Rosario, Argentina, y Toledo, en Ohio, y en ambos lugares, los niños pobres, aquellos que no tienen padres que los defiendan o abogados, esos niños son los que aparecen en las estadísticas. No es que hay solamente una relación de pobreza y delincuencia, sino fundamentalmente que la sanción delictiva se aplica a aquellos más desposeídos. Es decir, que la ley penal protege, por ejemplo, favorablemente al crimen organizado en todas partes. La delincuencia estatal, la corrupción estatal, los problemas del contrabando y del tráfico de narcóticos a manos de grandes organizaciones, generalmente cuentan con el apoyo de abogados importantes, de influencias políticas decisivas, y hay toda una delincuencia de cuello blanco que no está en las estadísticas. Recuerdo que el maestro López Rey, un distinguido amigo y criminólogo que fue director de Naciones Unidas de su sección criminológica por muchos años, me decía: la delincuencia en todos los países del mundo es la delincuencia de los pobres diablos, y se refería con ello al hecho de que aquellos que no pueden pagar bien su defensa, que no tienen los recursos sociales y políticos adecuados, esos aparecen en el Código Penal. Y no es por culpa de los jueces, yo he sido juez, es que frente a la realidad social histórica, nosotros caemos con toda la fuerza sobre aquellos que debieran recibir el trato más humanitario y reparador. ¿Y qué hacemos con esa gente ya discriminada sociopolítica, económicamente e ideológicamente? Pues les aplicamos la sanción en instituciones que, en vez de mejorar las condiciones de readaptación, incide aún más en su desviación. Por ejemplo, yo fui juez de menores de la Nación Argentina hace algunos años y decía siempre a mis funcionarios y colegas jueces: en la República Argentina nosotros tomamos a los niños en las instituciones de readaptación para transformarlos en delincuentes avesados, y no podía ser de otra forma. Lejos de la comunidad, lejos de todo amor, lejos de toda terapia de trabajo y de educación, casi sin recursos, ¿cómo se puede educar? ¿Cómo se puede reeducar? ¿Cómo se puede devolverle a la comunidad un niño en su posibilidad de integrar? Es que en el fondo la historia del derecho penal de nuestro tiempo continúa siendo una historia represiva. Y no puede serlo de otro modo. Cuando los países dedican grandes sumas a su defensa, que excede con largo las sumas dedicadas a la educación y al cuidado social, a la salud y a las diversas fases de la vida político y social.
Es decir, que necesitamos aquí hacer una pausa y ver hasta dónde el derecho penal no solamente a veces no defiende a nadie, sino que agudiza un estado de cosas caracterizado por una enorme injusticia social. Y esto sucede no solamente en Latinoamérica, sino en todos los países sin excepción. Conozco la mayoría de las cárceles, tanto de Europa como América Latina, y en realidad les podría decir que con alguna excepción en Suecia, en Holanda o Dinamarca, el resto de las cárceles del mundo son estímulos a la deshumanización profunda del hombre. Es decir, que lo que yo les he querido traer aquí es un problema muy importante. El cambio sociohistórico de estos momentos, los problemas de la comunicación masiva, los problemas de la migración rural urbana en todos los países, los problemas de la migración internacional de las zonas menos desarrolladas a las más desarrolladas. Todo ello ha creado una gran confusión en los valores, una gran confusión en los estilos de vida, y al mismo tiempo asistimos a la estructura de un mundo donde el espacio, la distancia entre los países superdesarrollados y subdesarrollados se acrecienta. Las instituciones de tipo tradicional penitenciaria han fracasado. Nos queda únicamente la alternativa de volver a la educación protegida y orientada en función del niño, a la salud distribuida sin cortapisas a todos los sectores sociales, al trabajo. Fíjense ustedes, en América Latina la proporción de desocupación en su población adulta es casi un 25% de la fuerza laboral disponible, y en los niños mucho más aún, de forma que hay sectores enteros de niñez y de adolescencia absolutamente desprovistos de todo trabajo, pero no solamente de trabajo, sino forzados a condiciones de vida absolutamente inhumanas. Los problemas de Juárez están reproducidos en ese sentido en la mayoría de los países ricos y pobres. Es como si de pronto hubiéramos abandonado a la niñez a sus propios recursos, como si en vez de acrecentar su protección moral y espiritual en esta época, les hubiéramos dado responsabilidades de adultos sin recursos de adultos. Por eso pienso que la preocupación tanto del doctor Ismael Ruiz como del doctor Quintana Mayorga evidentemente es una preocupación legítima por tratar de adecuar el derecho penal y sus decisiones a una cambiante realidad social. El doctor Roberto Vargas Luna nos ha dicho acerca de la importancia de no marginar al delincuente de su grupo social. Pero eso solo se puede lograr si le tomamos temprano a través de los organismos educativos y les proveemos de trabajo, de cuidado y de amor. Si le dejamos en la calle, si no tomamos cuenta de las condiciones de los hogares latinoamericanos azotados por la inflación, el desempleo y la violencia estatal, porque no solamente sufren la violencia de su miseria, sino hay algunos países donde el aparato policial y el aparato de la instrumentación dictatorial es tan fuerte, felizmente no es la situación de México, que incluso las rebeldías naturales de las situaciones de injusticia social se han agudizado. Yo no quiero seguir insistiendo en este problema, pero necesitamos una profunda reforma
de las normas respecto al derecho de menores, que no debe ser derecho penal de menores, porque no debe haber derecho penal para los menores, a pesar de que algunas veces se ha interpretado de que el menor sería lo mismo que un delincuente adulto, un transgresor de la norma jurídica, de acuerdo a las concepciones de la Escuela Penal Técnico Jurídica. Yo discrepo totalmente con esa perspectiva. Digo con Dorado Montero que el derecho de menores debe ser un derecho restitutivo y no sancionador o represivo o punitivo. Y lo mismo digo del derecho penal para adultos. En vez de construir más cárceles, debemos dar más trabajo. En vez de construir institutos donde encierren a la gente, debemos abrirles el corazón de la comunidad. Pero para eso necesitamos una acción profunda por la comunidad. No se trata de hablar de la comunidad. Hay comunidades sin recursos, lo mismo que hay familias sin recursos. Pero pienso también que es necesario una labor conjunta del sociólogo, del penalista, del trabajador social, del educador, es decir, una labor interdisciplinaria y además de eso una labor comparativa, no solamente comparativa de región a región, sino entre países. ¿Para qué? Porque necesitamos establecer, así como un derecho comparado, una sociología comparada, un servicio social comparativo, de forma tal que las experiencias entre todos nosotros puedan ser comunicadas. Y por eso estamos aquí, para intercambiar con ustedes las experiencias de nuestra realidad, de nuestro conocimiento, y tratar de mejorar una solución social que no se agota en el conocimiento, sino en la praxis, en la acción. No hay ciencia divorciada de su realidad, ni hay ciencia divorciada de su sociedad. Y tal vez el problema central consista en desprendernos de viejos prejuicios en contra del delincuente, como si fuera un ser aparte. No, debemos cambiar nuestro modo de percibirlo, nuestro modo de ayudarlo, y dejarnos de esa perspectiva punitiva y represiva en la que tanto han insistido las facultades de Derecho, pero a la que las escuelas de servicio social y de sociología y de criminología han respondido, diría, en una forma contrapuesta, tratando de liberar al hombre. Un derecho para la humanización integral del niño y del hombre. Ese tal vez sea el mensaje de nuestro tiempo. Un derecho que una las ciencias sociales y la normatividad jurídica. Un derecho que una las garantías en abstracto con el goce pleno en concreto. No más una norma puramente teórica y un funcionamiento distinto. Es decir, armonizarnos para la libertad. Pero una libertad que no sea privilegio de los más poderosos sobre los menos poderosos, sino el goce pacífico de valores importantes de la vida humana, como son la justicia, la solidaridad, la cooperación, la prudencia, el cuidado y el acceso a los bienes espirituales a todos los sectores sociales sin excepción. Es decir, una integración de normas, de valores y de circunstancia social histórica. Es decir, un mensaje para ustedes, estudiosos de las ciencias sociales, de trabajar fuertemente para buscar solución profunda a estos problemas. Muchas gracias. A continuar, creo que después de la intervención de nuestro gran amigo Pedro, habrá bastantes preguntas y bastantes comentarios. Quiero presentarles ahora a ustedes al doctor
Melvin de Lefleur, que va a hablar sobre el desarrollo de la teoría y su relación con la cultura. El doctor Mel habla buen español, pero prefiere disertar en inglés, de tal forma que vamos a hacer lo posible por hacerle una traducción lo más fiel o lo más fielmente apegada a lo que él va a tratar de decir. Lamentablemente faltó suficiente facilidad en español para explicar preguntas y ideas complejas, por eso tengo que hablar en inglés. Una pregunta: ¿cuántas personas aquí hablan inglés suficiente para entenderme? 1, 2, más o menos. Va a tratar de hablar lo más despacio y fuerte posible, de tal forma que aquellos que entienden inglés puedan seguir sus ideas. I had a very moving experience today when we visited a facility for incarceration of minors for their social improvement. Tuvo una gran experiencia esta mañana cuando tuvo la oportunidad de visitar el Tribunal para Menores. That experience really caused me to rethink many of my ideas about theories of delinquency. Esa experiencia que él tuvo en la mañana lo hicieron volver a pensar sobre muchas de las ideas que tenía sobre las teorías existentes sobre la delincuencia. We talked to a boy of 12 years old who was working in a furniture shop. Hablamos con un joven de 12 años de edad que estaba trabajando en un taller de carpintería. And I watched this boy work, and he looked like a man of 40. He had that old face, and you could see that he had suffered tremendously. Al observarlo me di cuenta que, no obstante que era un muchacho de 12 años de edad, parecía un viejo de 40. Su cara estaba completamente demacrada y parecía que había sufrido mucho. This boy didn't know of his parents. He had no idea of his birthday. In fact, he was illiterate. He was without shoes. He was without, obviously, adequate food prior to the time that he arrived in the institution. Este joven, este muchacho, no conocía a sus padres ni tenía la menor idea de cuándo fue su fecha de nacimiento. Estaba descalzo, mal vestido y mal alimentado. And I looked at that boy and I asked myself some very serious questions. Pensé para mí mismo y me pregunté algunas cuestiones muy duras. Essentially, I was reviewing the various kinds of theories that we have developed in the United States. Esencialmente me puse a revisar las teorías que hemos desarrollado en los Estados Unidos, Especially those kinds of theories that apply to the explication of juvenile delinquency. especialmente aquellas que conciernen con la explicación de la delincuencia juvenil. And as much as I was moved by this boy's condition, I still tried to look upon the situation with an objective perspective. De acuerdo a lo que yo estoy observando en el muchacho, traté de orientarme o de ubicarme en una posición objetiva, en una perspectiva lo más objetivo posible. And as we talked to him and learned something of his background, I kept asking myself, which of the theories developed in the United States is applicable here? Después de haber observado y seguir comentando sus cosas, su vida con este muchacho, me pregunté a mí mismo cuál de las teorías que hemos desarrollado los americanos se aplica en este momento y en este caso. Was this a boy who would have been described by Edwin Sutherland in his differential association theory? ¿Es este un muchacho al cual le podamos aplicar la teoría de Sutherland referente a la diferenciación, a la teoría de la diferenciación? Did we have a product of Merton's anomie theory here? ¿O acaso tenemos producto de otro tipo de teoría? Was this a case of Albert Cohen's
theory. ¿O acaso este es un caso en el cual podamos aplicar la teoría de Cole? I added Miller and Goffman and many others, but I could not come up with an answer. Agregó muchos autores, muchos creadores de diversas teorías, pero en realidad no pudo encontrar una respuesta, no pudo ubicar este caso en ninguna de las teorías existentes. Very obviously, this boy was a product, like his compatriots in the institution, of a very different cultural system. Por supuesto, este muchacho era el producto de una situación cultural muy distinta. I began to realize then that the theories of delinquency that we have developed in the United States probably have very little to do with the situation of Mexico or perhaps any other country. Empecé a dar cuenta que las teorías sobre la delincuencia que hemos desarrollado en los Estados Unidos tienen poco que ver, o quizá nada, especialmente con México o cualquier otro país del mundo. What we have tried to do, and I think what is necessary to do in any country, is to have basic theories of human behavior. And from those basic theories of human behavior that apply to that particular society, we try to develop specific theories such as delinquency that are drawn from the cultural base of the society. Lo que en realidad necesitamos en un caso como estos es desarrollar teorías nuevas y que se apliquen específicamente con problemas relacionados con el tipo específico de cultura y de situación social, referente específicamente al lugar del que hablamos. Actually, this was a lesson that I had learned many years earlier when I spent a year in Argentina assisting an assistant professor with Pedro David, reviewing the causes of delinquency in that country. En realidad esta experiencia la había vivido hace algunos años cuando estuve como profesor asistente trabajando con el doctor Pedro David en Argentina, revisando las cuestiones que pudieran originar la delincuencia. I think this mistake that we all make is that we import theories from above, intellectually speaking. Creo que uno de los errores que estamos cometiendo es importar teorías. For example, psychoanalytic theory. Por ejemplo, las teorías psicoanalíticas. I think that Freud developed psychoanalytic theory directly from the cultural base in Austria at the beginning of the century. Creo que Sigmund Freud desarrolló una teoría relacionada directamente con una cuestión cultural, específicamente hablando de Austria a principios de este siglo. I think it was a mistake, however, to assume that that was a universal theory that would apply to all societies and all cultures. Creo que ha sido un gran error considerar que su teoría, la teoría de Freud, es una teoría universal y que se aplica a todas las circunstancias y a todos los países. This is not to say that there is no merit in psychoanalytic thinking. To be sure there is, but we have to be extremely selective. No quiero decir con esto que no hay valor o no existe ningún valor en la teoría psicoanalítica, pero que tenemos que revisar dicha cuestión, ser más objetivos. The same is true of some of the favorite theories that we have in the United States at the present time. Una de las teorías favoritas que tenemos actualmente en los Estados Unidos. One of the major movements in sociology today in the U.S. is symbolic interactionism. La interacción simbólica es una de las corrientes preferidas actualmente en el mundo de la sociología norteamericana. And I'm sure many of you will be familiar with this as the work of George Herbert Mead in the 1930s in the United States, and it was a very important set of ideas at that time. Esta teoría fue desarrollada alrededor de del año 1930 en los Estados Unidos y creo que muchos de ustedes pueden estar familiarizados con ella. Similarly, we are heavily into social learning theories from a psychological background. Estamos ahora influenciados también por teorías de tipo aprendizaje que vienen desde un punto de vista de influencia de la psicología. Educación, por la promiscuidad en que se vive, por la falta de alimentación, es decir, en sí y en conclusión, por la falta de satisfacción de sus necesidades primarias, de sus necesidades básicas. Y los principales delitos que van a cometer estas personas van a ser delitos en contra de la propiedad y en contra de la integridad corporal de los individuos. Otro punto que comentó
el doctor Pedro David es referente a que el sistema legal, el sistema jurídico, por falta de estudios previos sobre sociología criminal, sobre psicología criminal, la falta de estudios previos en sí sobre la rama del derecho penal, crea en el derecho penal, en el sistema legislativo penal, un obstáculo para el desarrollo social, que no vamos a encontrar en el sistema jurídico penal. No vamos a encontrar normas de readaptación de delincuentes, sino vamos a encontrar normas de adaptación de delincuentes. Vamos a encontrar penales que solo van a servir para cultivar aún más al delincuente. Con respecto al punto mencionado por el doctor Melvin Lefebvre acerca de la influencia del medio masivo de comunicación en la comisión de las infracciones antisociales, la influencia del medio de comunicación, principalmente la televisión y la prensa, con sus grandes desplegados de violencia, trae consigo, indudablemente, que la delincuencia, sobre todo la juvenil, venga en aumento en nuestros últimos años. Además de esto, quiero pensar en qué es el medio de comunicación en el suburbio. Por experiencia propia, en la ciudad de Chihuahua, en una colonia de esa ciudad, nos encontramos, a través de una investigación, que en una colonia de aproximadamente 1.500 habitantes existían 300 aparatos de televisión y 3 servicios sanitarios para esos 1.500 habitantes. Resulta que es absurdo, pero esa es la realidad. Eso trae consigo, pues, que además de esa influencia que tiene el suburbio en el menor, la influencia del medio masivo de comunicación aumenta las posibilidades de que sea ahí el principal foco de creación de la delincuencia. Porque indudablemente vamos a encontrar en el suburbio una mezcla de culturas. Si nos trasladamos a Ciudad Juárez, nos vamos a encontrar con que en los sectores suburbanos, llamados así por carecer de los principales servicios públicos como agua, drenaje, luz, nos vamos a encontrar, pues, además de esto, una mezcla de culturas. En Ciudad Juárez habitan en estas zonas suburbanas personas que vienen de diferentes partes de nuestra república y aún personas que vienen de diferentes partes de Latinoamérica. Eso trae consigo también que la mezcla de culturas haga posible que aumente aún más la posibilidad de la delincuencia. Quiero concluir, por último, en establecer que sí es necesario un estudio concienzudo, un estudio previo al establecimiento de un efectivo sistema penal y un efectivo sistema penitenciario. Muchas gracias. Quiero presentar a todos ustedes ahora a nuestro director de la Facultad de Derecho, el licenciado Luis Alfonso Mayorga, quien también actúa como comentarista esta noche. Realmente ha sido interesante y de mucho provecho para los estudiantes de la Escuela de Derecho haber recibido en esta universidad a tan distinguidos visitantes. Estos tipos de trabajo debemos de considerarlos como de complementación y de formación en nuestra profesión. Agradezco a tan distinguidos visitantes la amabilidad de su visita y sobre todo la profundidad de sus conocimientos respecto a estos problemas de delincuencia que atañe tanto a un país como a otro. Y los aspectos tratados están íntimamente relacionados con la formación del abogado, del estudiante de Derecho. Realmente hay poco que agregar a las cuestiones que han tratado los exponentes, nada más
haciendo comentarios respecto a la intervención de cada uno de ellos. La exposición, la ponencia, las palabras del licenciado Vargaluna, maestro de Derecho Penal aquí en nuestra escuela, complementa lo que se ha expresado en clase respecto al aspecto teórico del derecho penal. Nuestra formación como abogados nos obliga al estudio y el análisis y comprensión del contenido y espíritu de la ley. Sin embargo, muchas de las veces esa formación técnica especializada nos convierte en un momento dado en autómatas del derecho. Olvidamos la necesaria relación que existe con la sociología, rama o ciencia del conocimiento que vemos en los albores de nuestra carrera, y con el ansia de conocer los cuerpos legales olvidamos la finalidad de esta ciencia, la sociología. Olvidamos las sabias palabras de que el hombre es un animal social. Es una comprensión de toda nuestra característica, todos los demás aspectos del conocimiento derivan de esta necesidad del hombre, vivir en sociedad. De tal manera que necesariamente debemos primero, antes que nada, analizar y conocer las características de nuestra sociedad para realmente comprender y aplicar y conocer el derecho en nuestra sociedad. Las características de relación internacional en nuestra época, afortunadamente, nos permiten establecer un análisis comparativo para lograr mejores sistemas. Ya se indicó que las teorías importadas en un momento dado no son adecuadas para la solución de los problemas de una determinada comunidad o de una determinada sociedad. De tal manera que estas situaciones, estas conclusiones, nos orillan precisamente a los estudiantes de Derecho, precisamente para ser jueces con un justo criterio en la aplicación del derecho, de que tengamos esta formación sociológica. Me hace pensar estos aspectos que se han tratado, de la necesidad de que tenemos de que en las escuelas del derecho logremos una integración del hombre, no solamente por el derecho, sino en el derecho social, en el interés social. He indicado en clase, he indicado a los estudiantes de Derecho que nuestra formación es eminentemente humanística. Debemos de olvidar los aspectos prácticos o pragmáticos que en un momento dado pretendemos buscar en nuestra formación de abogados para volver nuestros ojos a la realidad social de la cual venimos y a la cual nos debemos de integrar y a la cual debemos de servir. Estas cuestiones que se han tratado deben de hacernos reflexionar al estudiante de Derecho de que en su vida profesional y en la práctica y en la aplicación del derecho, ya como funcionarios, como jueces, debemos tener una conciencia integral como elementos pertenecientes a la sociedad y una comprensión de las características de esta realmente para lograr la aplicación de la justicia social. Parece ser que el derecho no logra ser el factor del cambio social, no logra hacerlo hasta que realmente el hombre, el profesionista del derecho, logre comprender su formación eminentemente humanística, su preocupación por el cambio social, olvidarse de las finalidades individualistas precisamente para buscar el bienestar social. Creo que ahí
es donde, por el olvido de esa circunstancia de nuestro deber hacia la comunidad, es donde han surgido esos regímenes totalitarios o que reprimen el desarrollo social por un interés de carácter individualista. Las formaciones económicas, sociales, o de acuerdo con el materialismo histórico, implican o determinan que el cambio social es la producción de satisfactores. Y en lo que hemos estado oyendo o analizando con los exponentes, nos encontramos que el problema de la delincuencia deriva precisamente de la falta de satisfactores, ya de los problemas de la ambición. Desgraciadamente no les alcanza la aplicación del derecho. Por ahí se mencionaba la existencia de una delincuencia de cuello blanco. Las cárceles de todo el mundo, con algunas excepciones que ya nos marcaba el doctor, únicamente están llenas de aquellos que no han tenido el estrato social necesario para defenderse, es decir, que en las cárceles ni están todos los que son, ni son todos los que están. De tal manera que no son el sistema esencial de represión o de curación del cáncer social, como es la delincuencia. Quizás es el cultivo precisamente de la creación de ese cáncer. De tal manera que volvemos en cierta forma a la venganza no privada, sino a la venganza social. Únicamente se ha pasado el látigo de castigo del individuo que era ofendido, pasárselo a la sociedad, una especie de venganza contra aquellos que no han logrado escalar determinados estratos sociales para lograr una defensa, no una defensa justa, sino una defensa de influencia. De tal manera que estas cuestiones de implicación de carácter social con el derecho nos obliga a los estudiantes del derecho a una mayor comprensión en nuestra formación, no una formación con un interés pragmático individualista, sino una formación de carácter de interés social, precisamente para lograr la justicia y no tener necesidad de más cárceles, mientras cuando en un momento dado todos y cada uno de nosotros comprendamos nuestra obligación dentro de esa integración social, no tendremos necesidad de cárceles, no tendremos necesidad de delitos, únicamente una reorientación a aquellos que han faltado a la sociedad. Muchas gracias. Antes de pasar a las preguntas, voy a presentarles a ustedes a nuestro tercer comentarista de esta tarde, el licenciado Jesús Carvajal Casas, quien es el abogado general de la universidad. Muchas gracias, doctor Lucero. Después de haber escuchado las pláticas de los 4 ponentes, después de haber escuchado los comentarios del licenciado Quintana y del licenciado Mayorga, se antoja efectivamente llevar a cabo breves comentarios, pero lo voy a hacer tomando en cuenta exclusivamente la situación que priva en nuestra ciudad Juárez. Quizá raye en el regionalismo, pero yo creo, como dice el refrán popular, el que mucho quiere poco alcanza. Creo que sería prudente empezar precisamente por pretender o tratar de resolver la problemática que aqueja a nuestro municipio. En primer término, nuestra ciudad tiene el atractivo de ser frontera con el país más poderoso del mundo, hablando económicamente.
Además, posee el atractivo de la facilidad que existe para cruzar la frontera por parte de la población mexicana para el efecto de lograr ocupación. Esto como consecuencia de la insuficiencia de las fuentes de trabajo en el sur de nuestra República. Afortunadamente en Juárez, que también constituye un atractivo para el resto de la población de México, se ha establecido una industria llamada de maquila, que da ocupación a muchos miles de juarenses, pero que les digo, se ha convertido en un atractivo que hace que se fomente la migración de la población, valga la redundancia, de la gente del sur de la República hacia nuestra frontera. Yo creo que entre otras circunstancias, entre otros aspectos aunados a los que acabo de mencionar, se encuentra lo que les citaba en un principio, la proliferación de los lugares de reunión de jóvenes que atentan precisamente contra las reglas de derecho que regulan a nuestra comunidad. La proliferación de expendios de bebidas embriagantes en nuestra ciudad, quizá debido precisamente a la facilidad con que las autoridades otorgan los permisos para el funcionamiento de tales negocios. Esto, aunado a lo que mencionaba el licenciado Quintana, en el sentido de la formación del suburbio, motiva e incita a la delincuencia. Quiero insistir en que nosotros, como estudiantes, como maestros, no debemos permanecer ajenos a la problemática que atañe a nuestra ciudad. La universidad debe desempeñar una función social e inculcarla en todos y cada uno de sus integrantes. Pertenecemos a una sociedad determinada. El hecho de que hayamos sido distinguidos con la posibilidad de cursar estudios a nivel profesional no nos exonera de la responsabilidad que tenemos para que una vez concluidos esos estudios nos dediquemos a coadyuvar en la solución de la problemática social motivada precisamente por el hecho delictuoso. Me llamó poderosamente la atención la virilidad del señor Pedro David, del doctor Pedro David, al mencionar la corrupción estatal, al hacer referencia, a la gente sin escrúpulos que se dedica a formar consorcios dedicados, valga otra vez la redundancia, dedicados a aprovechar o explotar la ignorancia o la desorientación de nuestros infantes y de nuestros jóvenes. Si nosotros tomamos en consideración todos esos hechos y además recordamos como estudiantes de Derecho que esta disciplina participa del orden normativo, del orden ético y del orden social, tendremos los conocimientos prácticos y teóricos necesarios para proponer soluciones. Sin embargo, señores, evidentemente en nuestro país existe la legislación necesaria para prever ese tipo de situaciones, pero no contamos con los recursos económicos y con los recursos de aptitud, por llamarlos en cierta forma, para poder llevarlos a la práctica, para que esa legislación, para que la previsión de nuestro legislador pueda solucionar la problemática que estamos analizando. Considero que mientras nosotros, como distinguidos dentro de la sociedad por tener la oportunidad de pasar por el aula universitaria, debemos crear conciencia en nuestras familias, por lo pronto, y con nuestros amigos, con el resto de las personas que tratemos diariamente, de la necesidad de fomentar la tabla de valores éticos y de valores jurídicos que nosotros estudiamos constantemente, que no se quede en palabras lisa y llanamente,
Debemos cumplir con ese propósito, en virtud de que de no ser así, estaremos fallando a la universidad en la cual estamos estudiando, estaremos fallando a estas distinguidas personas como otras que nos han visitado, que han venido a vertir sus experiencias y sus conocimientos con el propósito de elevar nuestro nivel académico, pero fundamentalmente estaremos fallando, señores, como seres humanos. Como humanos somos sociales, como sociales nos interrelacionamos con nuestros semejantes, pero esa interrelación con nuestros semejantes no se agota con el solo hecho de entrar en contacto con ellos. Es necesario que en ese tipo de relaciones analicemos todos y cada uno de los problemas que aquejan a la sociedad de la cual formamos parte. Es necesario, señores, como les dije hace unos momentos, que coadyuvemos en la solución de esos problemas, que comparemos experiencias como lo estamos haciendo ahorita con nuestros visitantes, que ojalá y esto se fomente por nuestra institución constantemente, que ojalá y nosotros como estudiantes y como maestros sepamos apreciar en todo lo que vale la participación de nuestros catedráticos y de nuestros visitantes. Muchas gracias.